Ok. Gracias por el comentario. Bueno, entonces si iniciamos con esto de normas APA, yo creo que ahorita todos conocemos o hemos escuchado hablar sobre qué son estas famosas normas APA, ¿sí? Eh, Fueron diseñadas por un organismo que se llama la Asociación Estadounidense o Americana de Psicólogos. Y en pocas palabras son criterios que se utilizan para redactar textos de manera estandarizada y que todas las personas o todos los investigadores que puedan o que realicen documentos académicos las pueden tomar en cuenta para estandarizar los textos y que de alguna u otra manera se parezcan en cuanto a formato, en cuanto a la calidad del documento que se está presentando. Eh, Estas normas proporcionan una base para una comunicación académica eficaz, ¿sí? Eh, y normalmente pues se utilizan en la elaboración de trabajos académicos. Deben de llevar coherencia, credibilidad y profesionalismo. Es muy importante utilizar siempre la última actualización de criterios APA o de normas APA, ¿no? Entonces, hay un sitio en internet, el sitio fuente, aquí lo tenemos abajo, http apa.org.es, y por ahí encontramos mucha información de la que en ocasiones nos puede servir para mejorar la forma en que puedo a lo mejor utilizar o realizar mis documentos académicos, ¿no? Entonces, estas normas se vienen utilizando en todas las universidades desde hace ya bastante tiempo. Aquí la idea es no perder tiempo en la descripción de qué son ni para qué son, porque esa parte yo creo que ya la hemos o ya la han platicado mucho en algunas otras ocasiones, ¿no? Aquí la idea sería irnos de lleno a a lo que son, a lo que solicitan las normas que son, ¿no? Entonces son criterios de escritura, son criterios de formato, son criterios de redacción que se utilizan para mejorar o estandarizar los documentos académicos. A ver, que cambien. Ok. Eh, el formato general de un trabajo según las normas APA maneja muchos elementos, ¿no? Yo puedo utilizar ahí, por ejemplo, en un documento, por ejemplo, hacer una tabla, cómo voy a poner los encabezados, los pies de página, y a todo eso lleva ciertos criterios de diseño para ponerlos en los documentos. Pero los más comunes y que en todos lados los manejamos y todo el mundo los ha utilizado alguna vez, son las cuestiones que tienen que ver con el formato del párrafo, con el formato del texto y con el formato de la página o la configuración de la página del documento. En este caso, normalmente todos tecleamos en el procesador, en este caso en Word, o algún otro procesador de palabras, pero de los términos que vamos a hablar, yo creo que estamos familiarizados. Entonces, por ejemplo, los márgenes para un documento de Word en cuanto a páginas, estamos hablando de que van a ser de 2,54 centímetros por todos lados, ¿no? El derecho, el izquierdo, el superior y el inferior. El tamaño y el tipo de fuente se pueden usar diversas. Las más comunes son Arial y Times New Roman, las más comunes, en tamaños números 11 o 12 dependiendo el tipo de fuente. Y ahorita iremos al documento que lo maneja y ustedes pueden escribir en el que quieran, pero normalmente las instituciones piden en cuál de ellas, ¿no? Entonces, aunque son criterios establecidos, esto de normas APA, las instituciones les hacen sus propias adaptaciones de acuerdo a sus conveniencias. Entonces, vamos a utilizar lo que podamos y el resto lo vamos a utilizar de acuerdo a como la institución nos los está solicitando. ¿Ok? Entonces, lo que sigue sería el interlineado del párrafo, maneja el doble, la alineación a la izquierda, y deben de llevar sangría los párrafos en la primera línea
de 1,27 centímetros o media pulgada. Entonces, estos criterios generales se utilizan en todos los trabajos académicos con normas APA, ¿no? Son los más comunes, los más específicos. En cuanto al texto académico, es un escrito que se produce en el ámbito de la educación superior y tiene como objetivo transmitir conocimientos. Eh, yo creo que ustedes conocen diferentes tipos de textos, ¿no? Desde que están bueno, en secundaria, ya empezamos a hacer que ensayos, que monografías, que resúmenes, y a medida que vamos aumentando el nivel preparatoria, nivel superior, y ni se diga en posgrados, pues el tipo de texto académico que se empieza a diseñar es cada vez, o debe ser cada vez más riguroso, ¿no? Por lógica. Entonces, en nivel superior, los más comunes, estamos hablando de que son los ensayos, los artículos científicos, o las tesis o los trabajos de grado. Entonces, estos tipos de textos académicos son los que van a ustedes a elaborar durante su formación o durante su proceso formativo en la maestría en educación en la institución. ¿Qué características tienen estos textos? Pues lo primera de ellas, claridad, formalidad, precisión, y se debe de basar todo lo que yo escribo y sustento teóricamente, lógicamente, sería utilizando fuentes confiables. ¿Cuáles fuentes confiables? Las que mencionamos la sesión anterior y repetimos ahorita de manera rápida en el resumen, ¿sí? Artículos de revistas científicas, investigaciones, pueden ser tesis, pueden ser avances de investigación, siempre y cuando estén revisados y publicados en revistas, en sitios web educativos de organizaciones no gubernamentales con fines de lucro, esas de .org, por ejemplo. Entonces, toda esa información la consideramos como confiable y es de la que se privilegia para su uso. Y de ahí nos pasamos a los tipos de citas, ¿sí? Tipos de citas. Tenemos citas textuales y citas no textuales. Si ustedes alcanzan a ver el esquema, el organigrama tenemos que podemos utilizar citas textuales, también llamadas directas, o citas que no son textuales, o paráfrasis que son llamadas indirectas. Ujú. Aquí, en este esquema, de manera muy rápida, las citas textuales son aquellas que dicen exactamente lo que el autor dice en su documento, ¿sí? ¿Qué datos lleva? Lleva el apellido del autor, el año, la página, y pueden ser citas textuales de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras, a las que denominamos cita corta o cita larga. Entonces, aquí cada una de estas citas tiene un formato distinto. La cita corta va entre comillas, van en los mismos párrafos. O sea, si yo estoy escribiendo un párrafo, dentro de ese mismo párrafo debo de ir citando, ¿sí? Y lleva el mismo formato que el texto del párrafo. Y una cita de más de 40 palabras, o sea, una cita larga, va sin comillas, va separada del párrafo y lleva una sangría izquierda, todo el párrafo de 1,27 centímetros. Entonces ahorita veremos un ejemplo rápido aquí. Y las citas indirectas o parafrasis es cuando yo tomo la idea del autor, digo lo mismo, pero con otra palabra, ¿sí? Entonces, yo puedo parafrasear lo que dice el autor y lo único que hago aquí es eh, transcribirlo con otras palabras y le vamos a denominar cita indirecta o paráfrasis. ¿Qué característica tienen estas? Que no van con comillas, por ejemplo, y no llevan páginas. Entonces, algo que muchas veces en los trabajos académicos a nivel licenciatura, los estudiantes eh, hacen o hacíamos, es copiar las citas todas textuales y hacer citas de un solo tipo. Por ejemplo, si yo ya me impuse a hacer solo cita corta de textuales, sigo el mismo formato siempre. Entonces, poco a poco, con el paso del tiempo, se tiene que ir viendo la manera de cómo ir cambiando los estilos de cita.
y hay diferentes formas de hacerlo. Ahorita vamos a tratar de ver unos ejemplos, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo para hacer que no se vea monótono o monótona la lectura, ¿sí? Entonces, en la siguiente tenemos ya la parte de referencias bibliográficas. Como bien saben, pues son los datos que le dan sustento a mi trabajo, ¿no? Son todos aquellos documentos que yo utilicé y me van a servir para identificar y localizar la fuente de donde saqué o extraje esa información. Aquí la idea es que tenemos que tomar la parte de lo que es la guía Norma Zapa para empezar a trabajarlas y empezar a consultarlas. Al principio parece un poco complicado eh, hacer las cosas al mismo tiempo, pero se tiene que ir practicando y se hace un hábito. Entonces, no sé hasta aquí si con la parte de citas cortas, citas largas, citas textuales, citas indirectas, ¿cómo vamos? No sé si hay algún detalle, pregunta, comentario, para pasarme al manual APA, a un resumen que traigo por aquí y que podamos identificar algunos elementos que ustedes van a utilizar. ¿No? Bueno, entonces, vamos a ver el manual, vamos a ver el manual. Uy, les voy a dejar también en el curso, en la plataforma, este documento que es la guía Norma Zapa séptima edición. Aquí la idea es que ustedes siempre que tengan que teclear un documento, que tengan que hacer una actividad, un trabajo, tengan estas normas a la mano para que después de revisar qué tipo de documento es el que están revisando, el que están utilizando para dar sustento teórico a su trabajo, seleccionar o empezar a hacer la referencia lo más adecuado posible, ¿no? Entonces, eh, este manual debe estar siempre accesible en el escritorio de la computadora cuando tengo alguna actividad. Por si digo, ay, ahora cómo era esto, se me olvidó, pues lo vuelvo a ver. Es preferible perder 2 minutos, volverlo a ver y encontrar el lugar en donde está lo que necesito, que me digan después, no, si está mal la cita, está mal la referencia, está mal acomodado, y ahí es donde perdemos un poquito más de tiempo. Entonces, este manual, eh, pues es una de las últimas actualizaciones del, de las normas APA, y en pocas palabras lo que trae es cómo deben de ir los textos, ¿sí? Yo me voy a ir a la parte aquí donde dice textos. No, hay un lugar donde dice, un lugar donde habla de formato. Voy a buscar donde diga formato y nos vamos a ir hacia allá. Déjame lo encuentro. Aquí les da toda la información de cómo. ¿Dónde está el formato? Aquí empieza. De cómo estructurar un documento desde la portada, índice y otros elementos que les van a servir para hacer cada una de las partes de un documento académico. Eh, Es muy extenso todo esto, nos vamos a enfocar únicamente en las partes de formato, lo que van a utilizar ya, luego en los primeros cursos de la maestría. Por ejemplo, el tamaño del papel es el tamaño carta, y aquí le repito, ¿no? Los márgenes van a ser de 2,54 centímetros. Aquí, y todos los márgenes, ¿no? De arriba, superior, inferior, izquierdo y derecho. Muchas veces empezamos a teclear y dejamos para lo último algo tan sencillo como configurar la página y configurar el margen. Y en ocasiones lo entregamos y se nos olvida, y cuando nos regresa nos dicen, hey, el margen está mal. Cuando es poquito, que no se nota la diferencia, no hay ningún problema. Pero hay veces que entregan márgenes, por ejemplo, de 3 de 4 centímetros por uno de los lados, ¿sí? Y pues ahí es donde se nota, o se hace muy obvio que algo está mal acomodado. El tipo de fuente, aquí les comento, todos estos tipos son los que pueden ser utilizados para los documentos, pero en las instituciones ya nos encajonan y nos dicen, ¿saben qué? Vamos a usar nada más X o Y fuente.
En este caso, por ejemplo, en la escuela normal, trabajamos la letra Arial y de hecho la trabajamos en 12 puntos y acá dice que 11, ¿no? Entonces, cada institución le hace sus posibles mejoras para que el documento, eh, desde el punto de vista de los académicos y que se encargan de decidir cómo, se les hace más fácil la lectura, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden usar cualquiera para la entrega. Vamos a suponer que ustedes hacen un artículo científico y lo van a publicar en X revista. La revista tiene sus normas de publicación. Una vez que ustedes los tengan hechos, tienen que adaptar su documento de acuerdo a las normas que les solicitan. Les van a decir lo igual, hay que cambiar márgenes, hay que cambiar letra, tamaño de letra, en dado caso que se lo soliciten. ¿Sale? Entonces, aquí maneja mucha información sobre cada uno de estos elementos, ¿no? Y ejemplos. Por ejemplo, los números de página dicen que debe de ir arriba a la derecha, de acuerdo a las normas, ¿no? En los documentos oficiales, cuando menos en la ENEF, se los van a pedir abajo y a la derecha, ¿sí? Entonces ahí ya llegándose el momento de que vayan a hacer documentos académicos finales, por ejemplo, la tesis, ya eh, se pone de acuerdo con esa información. Eh, hay información, por ejemplo, como los niveles jerárquicos de los títulos y de los subtítulos. Este es importante porque en ocasiones tenemos diferentes subtítulos en mi documento y debo de ir organizando jerárquicamente para que en mi índice se acomoden, ¿sí? Y ese trabajo automáticamente lo puede hacer el procesador de palabras o el procesador de textos, eh, o lo puedo hacer de manera manual. Pero lo importante es entender que el índice jerárquico me va a indicar, por ejemplo, si mi tema es, por ejemplo, marco teórico y tiene diferentes subtítulos, tengo que irlos acomodando un poquito ahí adecuadamente para que se lean o que estén mejor, ¿no? Em, sí, y por ejemplo, y aquí está un ejemplo de cuáles son estos niveles, ¿no? Entonces menciona que el nivel uno y te menciona, dice, el nivel uno va en negritas, va centrado, inicia en mayúscula, el texto inicia en un nuevo párrafo. ¿Qué significa? Pues que es punto y aparte, ¿no? Entonces, en nivel 2 alineado a la izquierda, en negrita, cada palabra con mayúscula, ¿sí? Y punto y aparte. Cuando dice texto inicia en un nuevo párrafo, es que es punto y aparte para continuar. En ocasiones, los documentos que le solicitan la institución les dice punto final. Aquí, por ejemplo, en cualquiera de los niveles. Si se dan cuenta, no tiene puntos finales, pero en ocasiones también se solicita. Pero no es tan importante, ¿no? Cada uno de estos niveles me van a ayudar a organizar el documento. Es más o menos en la estructura del documento y cómo se va a ir acomodando en la página. Algo de los aspectos importantes es el interlineado. El interlineado en APA es doble, interlineado doble. Es un poco grande, pero así lo requiere en los últimos, ya cuando menos en APA 7. Antes era 1.5. Este interlineado doble, lo único que deben de quitar cuando lo ponen es los espacios antes y después del párrafo para que su texto, pues, quepan más líneas dentro de la misma página. En ocasiones tengo muchos párrafos y tengo espacios antes y después y se me va haciendo, pues me va quedando más espacios en blanco, en pocas palabras. Entonces, aquí, ¿qué otro elemento importante? Las alineaciones. Sí, la alineación es a la izquierda en APA 7, pero en los documentos oficiales, por ejemplo, de la normal, se piden justificados. Entonces, ¿por qué? Porque por ahí hubo una reunión donde dijimos, pues se ve medio feo, ¿no? ¿Sabe por qué los psicólogos de APA decidieron que a la izquierda? Pero es posible que nosotros la podamos cambiar para los documentos académicos, ¿no? Entonces, para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Si ustedes dicen, lo voy a entregar a la izquierda porque APA 7 así lo solicita, sí es válido, pero ya depende de la persona que te revise si te dice que le cambies o no, ¿sale? Algo otro elemento importante también es la sangría que va a llevar los párrafos.
Si se dan cuenta aquí en el ejemplo, eh, son dos párrafos. Aquí termina uno donde dice de ambas entre sí y luego inicia el siguiente párrafo. O sea, aquí hay un punto de aparte, un enter, y el siguiente párrafo inician todos los párrafos nuevos con una sangría en la primera línea de 1,27 centímetros. Eh, es muy importante esta porque en ocasiones tenemos párrafos casi del final o líneas en el final del párrafo hasta que se termina y no se sabe en dónde inicia un párrafo y dónde termina. Entonces, son guías que nos van a ayudar a entender mejor y a ver mejor estos documentos, ¿no? Entonces, son sangrías en la primera línea de los párrafos o de todos los párrafos. A ver qué otro elemento así de manera rápida. Y se me hace que son los más comunes, son los más comunes. De ahí sigue la parte de las citas. Eh, y vienen una serie de ejemplos acá, pero para las citas voy a retomar mejor un documento que usamos nosotros acá en la institución, que se llama Criterios de Forma para la elaboración de los trabajos de titulación. Déjenme se los pongo y vamos a ocultar aquí para que se vea más. Así, así. Este documento se los voy a compartir también junto con el manual APA, pero en realidad el que rige más en la institución sería este, ¿no? Si este tuviera algún detalle, algún error que se ha ido poco a poco mejorando, eh, pues les pido que por favor nos digan si lo encuentran para mejorarlo. Entonces la idea aquí es que, eh, ¿cómo pide la institución los documentos de titulación? Y aquí están de manera general, ¿no? Características generales, espaciado, interlineado doble, sin espacios después o antes del párrafo, ¿sí? Dice que se permite utilizar espacio sencillo en los títulos de tablas que tengan varias líneas, en las notas al pie de las tablas, en las leyendas de las figuras y en los encabezados. En ocasiones ponemos tablas y figuras dentro de los documentos y se puede hacer alusión a esta parte. La sangría en la primera línea de cada párrafo debe de tener invariablemente 0,5 pulgadas o 1,27 centímetros. Y se va a utilizar esta misma sangría para las citas en bloque. Estas citas en bloque se refiere a cuando yo hago una cita larga de 2 párrafos. A esa se le llama cita en bloque. El primer párrafo no va a tener sangría y el segundo sí. Trataremos de ver el ejemplo ahorita. Eh, la alineación, como les decía, es justificado en los documentos de la escuela normal y la numeración de páginas en el extremo inferior derecho, ¿sí? Iniciando en el número 1 cuando ya es un documento como, por ejemplo, un informe, desde la introducción, no cuenta la portada, no cuentan los elementos antes de la introducción, a partir de ahí se enumeran. Las fuentes, Arial 12 en el cuerpo del texto y Arial 11 para las notas y leyendas. ¿Ok? Los márgenes, todos 254, lo repito, no, yo no lo había dicho, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de párrafos normales, a cómo quedarían, ¿sí? Párrafos exactamente, bueno, separados en interlineado doble, ¿sí? Y sangría de 1,27 centímetros en cada uno de ellos, aquí en esta parte. Entonces, la sangría me ayuda a identificar dónde termina un párrafo y dónde inicia el otro. ¿Sale? Los títulos y los subtítulos, esta parte cuando estén trabajando algún documento eh, académico en alguna de sus actividades que requiera de diferentes títulos y subtítulos, váyamese la tesis, por ejemplo, tendrán que utilizarlo. Ahorita no sería tan importante, ¿sí? Pero son las secciones o los apartados del documento, en pocas palabras, estos títulos. A ver, me los voy a brincar. Y aquí encuentro el mismo forma, la misma
imagen que les mostré hace ratito. Entonces, para las citas bibliográficas, sabemos que son, ¿no? Son textos que me ayudan a dar una sustento teórico a lo que yo estoy escribiendo y tratando de explicar, ¿sí? Y normalmente, pues conocemos que hay cita corta, cita larga, citas textuales o citas, este, parafraseadas. Algunas recomendaciones para esta cuestión de las citas sería que revisemos bien que el nombre de los autores en las citas coincida con el nombre de los autores en la lista de referencias. No debe de existir un autor en referencias que no esté citado y viceversa, ¿ok? Y no puede, yo puedo citar 10 veces el mismo documento, pero en mi referencia solamente va a aparecer una vez, ¿no? Entonces, debo de tener cuidado aquí. Asegúrese de citar siempre las fuentes primarias, ¿sí? Es lo que decíamos al principio, hay que buscar libros, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí si yo encuentro en un libro A una cita al libro B, pues mejor busco la información mejor en el libro B. En ocasiones, para trabajos de licenciatura, se utiliza mucho el citar de manera, se llama, ahorita se me perdió el nombre, se llama, ahorita les digo el nombre, aquí lo tengo. Citas, ay, sí, se me fue la palabra. ¿Cómo se llama la cita? Citado en. Con autor secundario, son citas de autores secundarios, así son. No recuerdo dónde estaba. Aquí. En ocasiones yo encuentro un documento y leo algo en donde ya están citando a alguien. Y en licenciatura sí puedo poner, por ejemplo, que Juan Pérez cita a, a Osuna y el año y qué dice. Pero si yo sé que ya Osuna lo está diciendo, entonces mejor lo busco en el documento que está citando Juan, ¿no? No sé si me expliqué. La idea es que vamos a buscar la referencia en el documento original de preferencia, ¿no? En el documento, en el primero que se escribió. Cuando se puede, en ocasiones se complica y batallamos, pero cuando se pueda, vamos a buscar directamente en el documento que debe ser, ¿no? Algunas veces es imposible encontrar la obra original. En esos casos sí podemos utilizar citas secundarias. Les comento, hay que hacerlas aquí poco, no exagerar de citas secundarias. Eh, Dice, evite tanto poner muy poquitas como poner demasiadas, ¿sí? No debemos de poner, eh, los documentos más o menos nos piden a veces cierto número de citas por cada apartado. Pero ya en nivel maestría ya no te dicen cuántas, pero también pues no exagerar y poner demasiadas, ¿no? Debemos de más o menos lo suficiente que nos dé el, bueno, se cayó. Las suficientes citas solamente para que nos ayuden a que el documento esté bien referenciado, esté bien sustentado teóricamente, sin usar o sin exagerar. A eso nos referimos con esa parte. Entonces vamos a empezar aquí ya con las citas textuales o directas y con algunos ejemplos. La cita textual tiene menos de 40 palabras. Textual significa que es idéntica como la escribió el autor, ¿sí? Que lleva la frase entre comillas, en el mismo párrafo y el mismo formato que el texto del párrafo. Eh, y hay dos formas de hacerlo, con énfasis en el autor, con énfasis en el texto, ¿sí? Entonces, aquí, con énfasis en el autor, eh, es cuando se hacen citas textuales de menos de 40 palabras y estas se insertan en el texto entre comillas con el mismo formato que el párrafo, precedida del apellido paterno del autor y entre paréntesis el año, seguida de la palabra, de la página entre paréntesis.
Ay, se me están marcando aquí, permítame. Voy a contestar a esta llamada porque esa es mi hija, permítame. Una disculpa ahí porque salió y me marcó. Pero bueno, no sé si se perdió la conexión. Hace rato que no estoy enfocado nada más en mi pantalla y no veo si todavía me están Estamos escuchando. bien, profe. Sí, Ok, vamos bien. gracias. Entonces, estas citas con énfasis en el autor, ¿sí? Son más o menos el ejemplo de este tipo. Les comentaba, podemos ir variando el estilo con el que redacto la cita para que el documento se lea distinto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo. Por su parte, Suárez y Gross se llama con énfasis en el autor porque inicio con él, ¿sí? Manifiestan que la tecnología, y tengo que encontrar las palabras clave que me ayuden a pegar lo que él dice con lo que yo estoy tratando de redactar, ¿no? Entonces, manifiestan que, y donde son las comillas, pues entiende que empieza lo textual, lo que dijo el autor, ¿no? Dice, la tecnología tiene que facilitar el proceso durante el trabajo y la participación de los distintos miembros de la comunidad. Termino, entre paréntesis, página, espacio, o la P, espacio y el número de página. Y en el párrafo, pues normalmente no debe de quedar la cita sola en el párrafo, debe de complementar o debemos de complementar los párrafos con la interpretación, con mi idea de lo que el autor también dice y a cómo veo yo la situación en cuanto a la idea del párrafo, ¿no? Entonces, más o menos de esta manera. Y se puede hacer también con otra característica que se llama autor secundario, ¿sí? Es cuando lo escribió otro y lo estoy citando y yo también lo estoy citando. Por ejemplo, el aprendizaje colaborativo es un estilo de aprendizaje en el que los estudiantes trabajan en grupo para resolver problemas o comprender ideas. En este sentido, López y Pérez, citados por Suárez y Gross, ¿sí? Afirman que, y ahí ya comentan la cita, ¿no? Entonces, aquí la idea es que este autor secundario se refiere a que quien realmente lo escribió fue Pérez en el 2009, pero hay otro documento de Suárez y Gross hecho en el 2013 que usó Pérez para su cita o para dar sustento a su texto. Entonces, también se puede usar así, son los que decimos que en este nivel podemos tratar de usarlos con moderación, los autores secundarios, ¿no? Entonces, Profe, perdón, mande. no son los que nos mencionó que tratáramos de evitar entonces. Exacto, son los que vamos a tratar de usar lo menos posible. Sí se valen cuando no encontramos la fuente original o la fuente principal, ¿sí? Por ejemplo, si yo me vengo y digo, voy a buscar a Pérez en el 2009, ¿dónde encuentro a Pérez en el 2009? Si ya tengo a Suárez y Gross, si ya sé que Suárez y Gross citaron a Pérez, en ese documento de Suárez debe de estar el link o la referencia de este autor y puedo ir a ver en qué lugar lo dice y cómo lo dice, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de evitar muchos autores secundarios en el documento, ¿sale? Entonces, estas dos citas son con énfasis en el autor, porque el autor se pone como parte del texto, ¿sale? Y en esta que sigue son citas con énfasis en el texto. Son aquellas en donde el autor totalmente fuera del texto y va entre paréntesis todo. Por ejemplo, me voy a brincar esta parte y le voy a dar nada más la cita. Aquí están los dos ejemplos con autor primario y autor secundario, ¿no? Y aquí está la cita, es textual, sí, pues que tiene las comillas, pero está solo los textos y el autor está entre paréntesis al final. Puede ser al final o puede ser al principio, depende del estilo de redacción de cada quien, ¿sale? Entonces, y en el autor secundario pasa lo mismo, nomás que
se pone de esta manera. Entonces, aquí la parte del empezar a diseñar y a cambiar el estilo de cada una de mis citas, pues va a depender primero de qué tanto le vaya entendiendo a hacer la cita correctamente. Y una vez que haga eso, pues voy a empezar a decir, bueno, si ya hice la anterior de este tipo, la que sigue le voy a cambiar y la voy a hacer con énfasis en el texto, por ejemplo. La que sigue en el párrafo, lo voy a poner al principio, lo voy a poner al final, lo voy a poner en el medio. Voy a hacer una cita parafraseada, voy a cambiarle, ahora voy a hacer una cita larga y de esa manera voy haciendo el documento más atractivo, menos monótono a la lectura. En ocasiones ponemos casi puras citas largas, me tocan alumnos de puras citas largas, entonces eh, no está mal, pero pues no, no es lo ideal, ¿no? ¿Ok? Pasa lo mismo con las citas de más de 40 palabras. La única diferencia de las de más de 40 palabras que no llevan comillas, van en otro párrafo, o sea, separadas del texto de donde está la idea, y llevan una sangría de 1.27. Por ejemplo, esta cita que está aquí, por ejemplo, esa. Entonces, aquí, eh, en este párrafo anterior, aquí donde está Suárez y Gross, debió de existir un párrafo o debe existir un texto que tenga alusión o haga alusión a la idea de la cita. Y la cita le da sustento a ese párrafo, ¿no? Entonces, o a esa idea. Entonces, cuando es una sola página, pongo página nada más la P, punto, y cuando son entre dos páginas del documento que estoy viendo, pongo PP y pongo así con guión, así como se ve en este ejemplo, ¿sale? Entonces, como comento, todas estas ideas y todos estos análisis se entienden mejor cuando lo estamos realizando. Pero cuando lo estemos realizando, lo único que necesitamos es la guía, o sea, este documento, el documento fuente y teclearlo o buscar la posibilidad de dejar terminada la cita bien y la referencia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y así podemos continuar. Estas citas son citas largas con énfasis en el autor aquella y esta con énfasis en el texto. ¿Por qué? Porque el autor está, entre comillas, todo al final, ¿sale? En las citas largas quedaría al final. Y las citas indirectas o parafrasis, sí, ya yo creo que entendemos claramente que es explicar la idea del autor y darle crédito. Yo puedo decir lo que alguien dijo con otras palabras y también estoy citándolo, también estoy utilizando su idea y debo darle crédito. Entonces, si no lo cito, estoy cayendo tal vez en plagio y debo de ponerlo. Entonces, debo de poner la referencia. Entonces, también se hacen estas con énfasis en el autor, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, el ejemplo de la cita. Y si se dan cuenta, pues la cita parafraseada no lleva comillas. ¿Por qué? Porque si yo la busco en el documento original, como yo lo escribí con otras palabras, no lo voy a encontrar tal cual, ¿sí? Encontraré a lo mejor la idea, pero no exactamente el texto que estoy utilizando para darle sustento a mis ideas dentro de mi documento. Entonces, por eso no lleva ya las comillas ni la página, porque no lo encontraría tal cual. ¿Sale? Con énfasis en el texto, es la misma idea, solamente al final los autores, ¿sí? Y aquí vienen algunos ejemplos de cómo citar corporaciones, fundaciones, sitios web. Vamos a tratar de hacer un recorrido rápido para ver si podemos hacer un ejercicio. Entonces, para citar corporaciones, maneja diferentes formas. Pero una muy general aquí dice que usar el nombre del autor o del grupo en lugar del nombre de la persona. Hay veces que encontramos publicaciones de la UNESCO, de la ONU, de alguna universidad, y en ocasiones ponen al autor y en ocasiones no. En ocasiones ponen el año de publicación y en ocasiones no lo encontramos. Entonces,
no hay problema que esté o no estén las cosas, lo importante es que podamos encontrarlo. Entonces, podemos usar tanto el nombre del autor en caso que lo tenga, como el nombre de la organización. Y un ejemplo sería acá. Por ejemplo, si voy a citar a la ONU, yo puedo poner un párrafo de este tipo, ¿sí? Entre las principales o prioridades de la ONU está, por ejemplo, igualdad e inclusión. Comillas porque es textual, cuento las palabras, no deben de ser más de 40, ¿sí? Y una vez que termino mi texto, pongo el nombre del autor. Organización de las Naciones Unidas, pongo corchetes, la abreviación o las siglas, el año y la página. Aquí se usa así cuando lo voy a seguir citando. La primera vez puedo poner esto completo y de ahí para adelante, cuando vuelva a citar ese mismo documento, nada más voy a poner ONU, ¿sí? En las siguientes citas. Entonces, la idea aquí es que yo puedo utilizar instituciones, puedo utilizar sitios web y tratar de entender de dónde salen la información que necesito, ¿no? Eh, Aquí está una cita narrativa, por ejemplo, esta sería una cita entre paréntesis de una organización y esta sería una cita narrativa en donde la diferencia es que lo único que está entre paréntesis son las siglas y el año que se publicó. Lo demás está fuera como parte del texto. Si se recuerdan las citas anteriores, lo que estábamos explicando anteriormente eran con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Esta se parece a eso, ¿no? Aquí pongo la organización, ¿sí? Y pongo los datos y dice, tiene entre sus prioridades igualdad e inclusión. Entonces, aquí estoy utilizando otro estilo de redacción de cita que también es válido, ¿no? De hecho, si ustedes ven el formato, la guía APA, van a encontrar varios y muchos ejemplos más de cómo citar. Los más comunes son estos que estamos acá tratando de explicar, pero siempre y cuando se pueden utilizar los demás, siempre y cuando pues sean de los sugeridos por las normas o por las guías APA, ¿vale? Entonces, otro elemento que podemos citar sería un video, por ejemplo, de YouTube, ¿sí? Eh, ¿qué agregamos aquí? Característica o elemento importante que agregamos es quién fue, por ejemplo, aquí, el autor, el que lo dijo. Fue una entrevista, a lo mejor hablando, esta persona dijo lo que está entre comillas, ¿sí? Y yo le pongo en la cita el canal de YouTube que es, el año que se publicó, el minuto y el segundo que lo dijo. Entonces, toda esta información me ayuda a que si yo quiero ir a ver la entrevista que le hicieron a esta persona que se llama Antanas Mocus, tengo que buscar el canal Red Más en las referencias bibliográficas de ese documento y me voy una vez que lo abra, que encuentre esa referencia, me voy a este minuto y segundo, por ahí debe decir algo que se refiera a esta parte, ¿sí? Entonces, la información de las referencias me va a permitir encontrar de manera rápida el sustento teórico que le di en mi documento. ¿Ok? Y después de esto, pues ya siguen todos estos estilos de cita que mencionamos. Se pueden ir utilizando, perfeccionando y cada vez acomodando mejor. Y cada vez que hago una cita, tengo que hacer una referencia. La idea aquí es que las referencias, pues, se haga lo mejor que se pueda desde la primera vez para que no tengamos problemas al final, ¿sí? Cada entrada en una lista de referencias debe incluir los 4 elementos básicos de la referencia, ¿no? Al menos estos datos, el autor, la fecha, el título y la fuente para la recuperación. En este caso de la fuente se refiere al link, ¿sí? Al link si es un sitio web, al DOI si es una revista científica con DOI, o a la URL del documento en donde lo encontré, ¿sí? Preferiblemente usar documentos científicos que tengan DOI porque esas referencias no cambian. Vamos a suponer,
están haciendo ustedes su tesis de titulación y todas sus referencias ponen solo links de los documentos en donde están, donde encontraron el PDF, por ejemplo, ponen el link directo de donde está el PDF. Resulta que para cuando ustedes a lo mejor hacen o entregan ese documento de titulación a sus asesores, a sus lectores, y quieren buscarlos a ver si están, se revisan al azar, pero a veces ya no abren. De un día para otro, de una semana para otra, ya se pierden los links de donde están almacenados estos documentos. Entonces, por eso era la idea, la clase anterior era muy importante documentos que tengan DOI. En caso de revistas científicas, que tengan DOI. En caso de libros eh, digitales, que tengan algo que se llama ISSN. Y en caso que sean libros impresos, que sean ISBN. Son las claves o los códigos, ¿no? Entonces, nos van a servir estos para encontrarlo más rápido. Eh, Se pueden citar leyes, fuentes jurídicas. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, de cómo utilizar y citar. Citar y referenciar, en este caso están los dos juntos, ¿no? A la Constitución Política, por ejemplo, de los Estados Unidos Mexicanos. Si ustedes están hablando de que la educación debe ser de calidad, bueno, a lo mejor en el artículo tercero está y lo citan. Dicen lo que dice la Constitución, más o menos en este sentido, y la referencia sería algo más o menos así, algo más o menos así. ¿Quién lo dijo? ¿Qué año se publicó? ¿En qué artículo está? ¿En dónde lo encuentro y de qué país es? Aquí es importante que cuando hablen de fuentes jurídicas o leyes o documentos legales de un país, y si ustedes, por ejemplo, están haciendo su tesis eh, sobre la educación en México, pues tienen que ser los documentos legales del país, que aquí no debe de pasar que como en licenciatura, que citan la Ley General de Educación, pero de Argentina, o como se llame allá. Entonces, esos documentos pues no aplican acá, y pues debemos de tomar esto en cuenta para no cometer ese error. ¿Sale? Aquí está otro documento legal, que por ejemplo, es un acuerdo de una licenciatura en educación primaria, que ya va a dejar de existir porque es la última generación la que va a salir de este ciclo escolar. Eh, y se cita más o menos de esta manera también, ¿no? Se pone el autor, entre comillas, o entre corchetes, las siglas, el año, ¿sí? En la primera cita y en las citas posteriores únicamente CEP y el año. De hecho, aquí tiene una coma de más, así. CEP y el año y lo que dice la cita, ¿no? Entonces, aquí está otra de la Ley General de Educación, muy parecida a la de la Constitución y a la de esta parte del Acuerdo 140718. Entonces, estos ejemplos se los voy a mandar o van a ir en el documento que les voy a compartir en el curso de la plataforma. Hoy se los voy a subir. Y cualquier duda, de todas maneras, estamos a sus órdenes, ¿no? Y de ahí para adelante, vamos a hablar de referencias, ¿sí? De cómo referenciar un libro. Hay muchas formas de referenciar un libro porque hay diferentes eh, tipos de publicar un libro o formas de publicar un libro, pero lo principal son los apellidos o el apellido del autor, las iniciales de los nombres, y así en este sentido, iniciales del autor, coma, iniciales del nombre, punto, la fecha entre paréntesis, después el punto, el título en letra cursiva, después otro punto, lugar de edición, ¿sí? Vamos a suponer, tengo un libro que escribió Ponce en el 2011. Entonces, Ponce, coma, M punto, espacio, 2011 entre paréntesis, el punto y el título del libro. Todo esto es el título del libro en letra cursiva. Aquí no están cursivas estas primeras, pero las vamos a poner así. Como es libro impreso, México Editorial, es lo que lleva, ¿sale? Si el nombre del libro, el autor, está hecho por dos personas y las personas, por ejemplo, tienen apellido paterno, apellido materno, en ocasiones traen los dos, podemos usar los dos también. Herrera Cáceres y Rosillo Peña. Aquí cuando ya son dos o más personas, se pone
esa Y. Cuando ustedes copian referencias de internet de los lugares, por ejemplo, Google Académico, que ya me da la referencia con errores, porque a lo mejor no están actualizadas, me trae casi siempre este signo por la I, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama este signo, pero yo le digo el gato panzón, pero vamos cambiándola por la Y, ¿no? Para que quede de esa manera y de esa manera quedaría. Cuando hay más de tres autores, cuando hay más de tres autores, se debe de poner algo que significa y otros, ¿sí? Y voy a poner, por ejemplo, Herrera, nada más el primero, y y unas palabritas que son et al, que significa y otros, para no ponerlos a todos, porque pueden ser 5, 8, 10, y pues se me va a llenar, es mucho espacio para poner la referencia, ¿no? Ahorita, por aquí está el ejemplo abajo. Si hay más de un autor, deben de indicarse todos por separados por coma, y el último va precedido por la conjunción y, es lo que les mencioné ahorita. Aquí está el ejemplo. Si durante el texto se cita una referencia de más de tres autores, citar primero, citar el primero, seguido de la expresión et al, que significa y otros. Aquí está el ejemplo, ¿no? Gine o Gine N et al. De hecho, aquí está mal. Aquí no deben de ir estos. Aquí está mal. Aquí lo vamos a corregir. Aquí no se debe poner et al. Donde se pone et al es en la cita, ¿sí? En la cita es cuando se pone al. Vamos a suponer que este documento, que se llama Planificación y Análisis de la Práctica Educativa, lo escribió esta persona, Gine, y otros tres, por ejemplo, ¿sí? Aquí debe de ir, aquí hay un error. Aquí deben de ir todos los autores. Vamos a escribir que lo escribió el Gine, que lo escribió Insunza, que lo escribió también Pérez, Pérez, el acento, el acento. Y uno más, vamos a poner a López. López, todos ellos lo escribieron, todos ellos deben de ir en la referencia. Y en la cita debe de ir nada más el primero, Giné et al y el año, 2006. Y aquí lo que dice, ¿sí? Hay un errorcito aquí, entonces, bueno, ya se corrigió. Entonces, la idea es que en la referencia de más de tres autores, perdón, más de dos autores, van todos los autores separados por comas, y en la cita de más de dos autores se pone nada más al primero y la expresión et al y el año cuando se escribió. Si es textual, pues se pone la página; si no es textual, no se pone. Entonces, más o menos en esta idea, ¿no? Si se dan cuenta aquí, las referencias, todas las que hemos visto de aquí para acá, tienen esta característica, este formato especial, se llama sangría francesa. Todas las referencias llevan esta sangría francesa también para que la vayan tomando en cuenta, y cuando las anoten o las hagan, se las pongan de una vez. ¿Ok? A veces el autor es un organismo o institución, ¿sí? Puede ser una cita o una referencia, perdón, de este tipo, de la UAS. A veces existen varias ediciones y se especifica entre paréntesis se especifica entre paréntesis después del título. Por ejemplo, González MD, dificultades en el aprendizaje de la lectura, sexta edición, España, El País y la editorial. ¿Sí? Es un libro, ¿no? Que está editado ya 6 veces. Y así cada uno de estos ejemplos trae diferentes situaciones del documento. Cuando es una compilación, por ejemplo, hay veces que encontramos un libro que juntaron productos de varias personas, se le llama compilaciones. Hay una persona que coordina o edita
y es el que junta todo, pero él no escribió en realidad nada. Entonces se pone de esta manera, suponiendo que Aguarde y Cabero lo hicieron, o bueno, lo juntaron, ellos son los coordinadores, ¿sí? Y se le pone la palabra coordinadores y ya con eso entiende que es una compilación y que dentro de esa compilación hay un documento o un artículo que se llama Tecnologías y medios para la educación en la sociedad, en la sociedad, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos son diferentes. Hay veces que cita el capítulo del libro, ¿sí? Estas son menos comunes, en ocasiones que siempre ponemos todo el libro. Un ejemplo de cómo hacer la referencia de una tesis, ¿sí? Es el autor, en este caso el apellido paterno del autor, las iniciales, el año de publicación, título de la tesis en cursivas y se le pone el tipo de tesis entre paréntesis. Si es doctorado, maestría, en el ejemplo como está acá, se pone en la referencia. Ya con eso se entiende que es tesis de doctorado. Y la universidad o la institución en donde se hizo. ¿Sí? Aquí está otra. Se puede poner tesis de maestría, Universidad de Colombia, por ejemplo. De esta manera también se puede. No dice que entre corchetes, pues, pero aquí solamente es quitar y poner la coma donde va. Así. Y se pone el link. ¿Sí? En este caso se entiende que pudo haber sido una tesis impresa. ¿Cómo sabemos que es una tesis impresa? Porque la tengo físicamente en papel o porque el escaneado, el que yo estoy viendo en la computadora, se nota que es escaneado, ¿sí? A lo mejor es un PDF, pero tiene como las fotos de las páginas y ya con eso sé que la tesis la imprimieron. Puedo citar, los más comunes son los artículos de revista, que son los apellidos del autor, las iniciales, el año de publicación. Casi generalmente son los mismos datos. Lo que se complica a veces es identificar el tipo de documento. Yo lo primero que debo hacer cuando voy a citar y referenciar, tener el documento en la mano o en la computadora y decir, bueno, ¿qué es? ¿Es libro? ¿Es impreso? ¿Es digital? ¿Es artículo de revista? Ah, bueno, si es artículo de revista, el orden va a ir de esta manera. Apellido o apellidos del autor, en este caso los que sean separados con comas, ¿sí? Se pone el nombre del documento, ¿sí? Se pone la revista la que lo publicó, el número de capítulo de la revista y el número de este de artículo dentro de ese capítulo y de qué páginas a qué páginas está en la revista. Dirán, a veces toda esta información no la encuentro en un solo documento impreso porque los encontramos de manera muy, a veces extractos, a veces muy aislada, no encontramos la revista completa como para encontrar toda esta información. Pero ese no es tanto problema, porque normalmente en el Google Académico, en Redalic, en ese cielo, cuando yo utilizo el apartadito que dice citar o cómo citar, ya me trae esta información. Solamente es verificar que esté para no tener problemas al momento de entregarlo. Y se agrega al final, pues, el link, la URL o el DOI, que es el dígito identificador del documento. ¿Ok? Entonces, se puede citar un artículo de periódico, una página web, también es muy común, ¿sí? Que yo cite una página de una organización, como la Organización de las Naciones Unidas, es el UNESCO, ¿sí? Se pone, aquí ya cambia un poquito, se pone la fecha con el día, el mes y el año, ¿sale? Y se pone el nombre de la publicación y la página igual en donde lo encontré. ¿Ok? Ya se está haciendo moda también citar videos de YouTube. Y ya explicamos anteriormente, o hace ratito, un ejemplo de un video, ¿sí? Siguen más o menos el mismo estándar. Los autores, tiene que ser el canal. Aquí está el ejemplo, ¿no? El autor, el nombre de usuario del canal y el link, más o menos en esta parte. Es muy importante en este tipo de referencias que sí venga el link, que sí venga el link y que venga en la cita el minuto
de dónde se extrajo la información. ¿Sí? Entonces, todos estos tipos de documentos ustedes van a encontrar cuando hagan sus búsquedas de información. En las fuentes que quieran, lo van a encontrar. La idea es que, por ejemplo, si yo utilizo Google Académico, voy a irme a Google Académico. Si yo utilizo, por ejemplo, el Google Académico, y cuando yo encuentro un documento, el que sea, por ejemplo, que educación intercultural, así por ejemplo, y yo digo, tengo este documento, ya sé que me sirve, ya sé qué parte voy a citar de él. Ahora la referencia. Para hacer la referencia, aquí donde dice citar, le puedo dar un clic y aquí está la mayoría de los datos que necesito. Solamente me van a faltar algunos, ¿sí? ¿Qué me falta? Tengo el autor, nada más es comprobar que esté correctamente citado, porque en ocasiones tiene dos apellidos y le ponen uno, o o ponen el segundo apellido en lugar del primero. Hay que revisar únicamente la referencia si está bien hecha. En ocasiones, sí trae aquí en la referencia, ya trae el link o el DOI, y en ocasiones no lo trae. Por ejemplo, si yo le pongo buscar educación intercultural solamente en revistas con DOI, se supone que lo que me encuentre aquí va a tener ese, ese dígito identificador. Vamos a suponer que yo necesito este, voy a abrir el PDF en una nueva ventana para verlo. ¿Sí? Y el DOI normalmente está en los encabezados, pie de página o encabezado. Y aquí lo tengo. Aquí. Nada más lo selecciono, lo corto y lo pego allá, en en el documento. Entonces, si yo iba a utilizar este documento, aquí me dice la información más general, la selecciono, la copio y al final de esto le pego el DOI, que es el link del documento donde lo encontré, ¿sí? Entonces, yo creo que no es complicado, lo que pasa es que sí tengo que tener el tiempo de hacerlo a la hora que lo necesito para que no se me pierda esa información y después ande batallando. Muchas veces, por experiencia me ha tocado que entregan actividades, entregan citas y están muy bien hechas, pero no están las referencias. O traen la referencia, pero no traen la liga o el DOI o la URL en dónde está. Y muchas veces los muchachos terminan cambiando mejor de cita porque no encontraron pues el que tenían, no lo vuelven a encontrar en ocasiones, ¿sí? Entonces de eso se trata aquí. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, duda, idea, queja. ¿Cómo ven? Esta parte de citas y normas APA es solamente atender criterios de redacción para que los documentos académicos se parezcan y que tengan las estructuras válidas, ¿no? Desde el punto de vista de quién, de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, que ya la tomaron a nivel mundial como como regla, ¿no? Hay diferentes formas de citar y referenciar, pero la que estamos usando acá en México y en varios documentos o revistas es APA, ¿no? Y, y y pues es tratar de hacerlo en el momento que sea necesario. No sé si haya dudas. Profe, yo tengo una duda. Dígame, Judith. Este, soy la más preguntona, yo creo que del grupo. Cuando cuando da las referencias de lo del formato y todos los detalles de la configuración de la guía que nos estaba mencionando, de las normas APA, de la séptima edición, yo me quedé nada más con una duda sobre el detalle del interlineado doble, en donde nos menciona que siempre tiene que existir, siempre tiene que estar, A ver, pero ¿sí me escucha? sí, Ok, pero nos dijo, nada más en esta ocasión le tienen que restar porque si tenemos muchos como que
párrafos nuevos ahí me quedé como que con esa pequeña duda. Ahí nada más va a ser uno, A porque ver, se va a hacer ¿cómo que? doble espacio. Pero no entendí cuál es la duda. Si es Ah, doble espacio. la duda es que nos menciona que vamos a tener un interlineado doble, o sea, el formato así debe de ser, pero a la hora de tener un párrafo nuevo nos dijo que restáramos un renglón. Ah, no, a la hora de un párrafo nuevo es la sangría que lleva a la primera línea del Sí, siguiente sí, párrafo. tenemos la sangría que va a ser siempre, este, pero yo me confundí ahí en esa parte donde nos menciona, nos dijo, para que no sea tan extendido si tenemos muchos párrafos nuevos a la hora del doble interlineado, ¿no? Ah, ok. O No, no, alguien no, que me ayude. no. No, yo creo que fue cuando estaba platicando sobre, a veces tenemos espacios antes y después de los párrafos que se configuran Ah, también en formato de párrafo. Sí, les pongo el ejemplo con Word, por ejemplo. Voy a abrir un documento, es este mismo. Aquí en algún texto, por ejemplo aquí. Mejor hablo un documento más formal. Déjenme abrir, déjenles voy a compartir, déjenme encontrar el documento. Documentos. Sí, con papá. Ujú. no, no. ¿Dónde? Aquí, les voy a compartir esto. Por ejemplo, si alcanzan a ver en este documento, no está configurado de acuerdo a los criterios normas APA de los que estábamos hablando. Esto se publicó en una revista o que fue ponencia de un congreso. Eh, aquí lo que tenemos que cambiarle aquí, déjenme mostrar la barra de aquí, es revisar que mi documento primero esté en el formato que yo necesito. Vamos a suponer, todo esto son párrafos distintos. Yo con estar arriba del párrafo puedo revisar qué tiene. Por ejemplo, aquí veo que tiene un interlineado de 1.5 y los APA ahorita me está pidiendo doble. Bueno, le cambio a doble. Y veo que tengo una separación aquí después del párrafo. Parece que no se nota, pero sí es más separado de dos aquí en esta parte. También me pide que elimine esos espacios antes y después del párrafo. Y aquí mismo lo puedo hacer. Si lo quito o lo pongo, si no, si lo alcanzan a notar. Si lo quito, se junta un poquito más y queda solamente el interlineado doble. Al momento que yo llego al final de un párrafo, doy enter, pongo mi sangría y puedo teclear de nuevo lo que sigue. ¿Sí? ¿Por qué hacerlo así? Pues son solamente por la norma de hacer de escritura de APA y porque si yo, por ejemplo, tengo el punto final aquí de este párrafo donde dice básica, tengo punto final. Le voy a quitar una letrita para que se vaya hacia. Así vamos a suponer. Y enseguida tengo otro párrafo y no usara la sangría, ¿sí? No se nota en dónde empieza y en dónde termina un párrafo. Entonces son como que reglas que nos van a ayudar a hacer lo veo como que más estético, pero más organizada la información al momento de leerla. No sé si contesté la pregunta, Sí, profe, pero, ya le entendí. eh, Muchas gracias. ok, era atender únicamente los detalles de los párrafos en ese momento, ¿no? Ok, gracias. No sé si hay algún otro comentario. ¿Algún otro comentario? ¿No? Tengo 4 ejercicios. Déjales comparto, no les compartí. Va.
está. Aquí tengo estos 4 ejercicios. No sé si alcance. Les voy a copiar las ligas o todo así como está en el chat de la reunión. Traten de entrar a esos 4 documentos o al sitio web que es, descárguenlo y el ejercicio consiste en elaborar una cita de cada uno de los siguientes documentos e incluir la referencia bibliográfica al final. Entonces, vamos escogiendo un parrafito, un extracto de cada uno, lo citamos adecuadamente y ponemos la referencia bibliográfica como consideramos que va. ¿Sí? Cuando lo terminemos, por el mismo chat, me lo pueden pasar o les doy que compartan ustedes la pantalla, lo hacen en Word y comparten su pantalla para revisar entre todos que esté correctamente citado y referenciado. ¿Vale? Entonces, uno es artículo de revista, otro es libro, otro es video, y el otro es una página web. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Ahí va el primero. Ahí les encargo que lo descarguen y hagamos el ejercicio de citar y referenciar. Porfa. ¿Dónde quedó la bolita? Ujú. Este, el segundo. Sería bueno que lo hicieran de los 4 porque son documentos distintos, pero con hacer al menos uno, el que vean que nunca lo han practicado, que nunca lo han hecho, pues sería suficiente. Y ahorita al azar, escojo a alguna persona Profe, nos dice para, el primero que no está existente. No sé si hay ay, algún detalle. digo, por eso hay que usar el DOI. A ver, déjeme ver si sí es cierto. Sí, sí lo abre. Profe, Copió es bien que es la ruta del sí, sí, es archivo en cierto. su computadora. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Lo voy a agarrar el DOI, aquí está el DOI. Sí, lo mismo me marca a mí. Y sí, déjeme lo abro. Y agarrar el DOI. Si gustan los otros, sí, intenten irlos, irlos checando. Mientras les mando el DOI del primero, sí lo tengo aquí. Lo tengo descargado. Ok, ahí les puse el DOI del primero. Entonces, 5 minutos, 10 minutos y revisamos algunos, si ojalá y se pueda de los 4. Ahí ustedes, ¿Nos ahorita puede escogí. compartir el documento de cómo citar y referenciar? Ok, sí, sí, sí. Permítame. Criterios.
Ahí está. Ahí está. Les voy a poner de una vez aquí el manual de las guías APA, aunque ahorita nada más van a ocupar el de Word y después se los comparto ya en la plataforma. Ahí está también las guías, la norma. Esa es la cota. Ok. Les voy a dar para que puedan compartir pantalla y cuando alguien termine, si nos gusta compartir o escogemos a alguien al azar. Ok. Ahí se ve. Ahí se va a ver. Ya Es mero. una cita de paráfrasis. A ver, déjeme que. Ahí salió. ¿Puedes hacer más pequeño el zoom? Sí. Ahí está, ya se ve. Sí, en los libros es lo más fácil. Si lo ven ahí, el planteamiento del problema bien de estructura y afina la idea de la investigación o la idea de investigación. Este se compone de 5 elementos principales relacionados entre sí. Los punteas los elementos y dice que todo eso lo dijo Hernández en el 2014. Aquí hay algo interesante con la referencia y con la cita. Si no sé si lo alcanzaron a ver el libro, no nada más lo hizo Hernández. Ajá. Sí, son 3 personas. ¿Sí? Son 3 personas. Entonces aquí debió haber sido Hernández et al, antes de la coma, si gustas ponerle. Pero en la referencia primero. Acá. Ajá. Espacio et al. Otro espacio y punto. Ahí está. Y una coma también ahí después del punto. Y acá en la referencia vamos a poner a los otros después de la R. De hecho, podemos poner Hernández Sampieri porque tenemos los 2 apellidos y lo sabemos. Podemos ponerlo. Sampieri, Roberto, R. coma. Creo que también es Hernández el que sigue. Ponemos Hernández. Hernández Veamos. Collado se apellida. No sé si nos Hernández, ayuda ¿qué? alguien. Hernández Collado creo que se. ¿Quién lo tiene abierto ahí que nos diga los Sí, sí apellidos? es Collado. Es Collado, yo lo tengo Hernández, abierto. Carlos coma, Fernández Collado. coma, C, entonces, de Carlos, punto, y ahí sería sin coma, porque ya es el último el que falta. Y también está Pilar Bautista de Lucio. Ok, entonces ponemos y Bautista, o Bautista, es el apellido, ¿no? Lucio, Pero Lucio, yo lo veo como nombre. ¿Qué no, será? el Pilar. nombre es Pilar. Pilar. Ah, ok, entonces ponemos Profe, Lucio. es Fernández Collado. Ah, ok, le corregimos entonces. Y es Bautista, ¿verdad? Ponemos Es Bautista, Baptista. Baptista Ba- con P. Ba- Baptista. Baptista. Lucio con C. Pilar. P. Una coma, una P, ahí está. Es Vamos de a la suponer que, sexta edición. ok, pero eso no se pone aquí, lo ponemos No acá se más pone. adelante. Ah, ok, ok. Ahí donde estamos, no. Aquí nada más hay que poner la Y en lugar de ese signito. Sí, es mejor. Ponemos, ahí están los 3 autores. Ponemos el nombre, metodología de la investigación, acción, o metodología de la investigación. Ahí entre paréntesis, adelante donde dice metodología de la investigación, va sexta edición, que bien comenta Judith, porque también está ese dato visible ahí. Estamos viendo ese libro editado. Es la sexta. Entonces le ponemos 6 o sexta edición, así como se escucha. Profe, no, México, no me Magrofo. dejó guardarlo. No, no lo ¿No? pude. No, para el día de Ok. mañana van a instalarme el software.
Entonces, así quedaría la referencia de este y la cita también de esa manera como está. La editorial Lo también único, tenemos que ponerle, el McGraw-Hill. no hay necesidad porque se entiende que es la editorial. Si le quiere poner editorial, le pueden poner, no hay necesidad. Entonces, aquí lo único que podemos enfatizar, es decir, eviten ustedes poner una cita corta como esta, o es larga. ¿Cuántas Es palabras larga. tiene? Sabe muchas. Es larga. Hasta antes del autor. Bueno, vamos a suponer que sea larga. Sí debe de ir Ajá. en un párrafo separado. Pero Ok. vamos a suponer que sea corta, como la que hicimos ahorita con Cintia. Tiene Sí, 76 palabras. Ahí decía. ajá. Si hacemos una cita corta, eviten poner una cita corta en un párrafo sola. Las citas cortas deben de ir acompañadas con interpretaciones, ¿sí? Y con la idea de la que estoy hablando y que le estoy dando sustento a la cita. La cita larga va en un párrafo aparte que le da sustento o al párrafo anterior o al párrafo que sigue. Entonces, en ocasiones escribimos y ponemos una cita y no tiene nada que ver con ninguno de los dos párrafos, ni con el anterior ni con el que sigue. Y pues se pierde la idea de la lectura al momento de estarlo revisando. Solamente sería ahí como el detallito, ¿no? Bueno, Gracias. entonces, no, de nada. Sí puede dejar de compartir. Entonces, pues yo creo que vamos a terminar la reunión hasta aquí. No sé si haya algún detalle que exista, alguna pregunta. Esto del citar y referenciar, créanme que una vez que se logra hacer el hábito de hacer la cita y hacer la referencia y tener ese manualito en la mano de qué elemento debo de tomar en cuenta o elementos para poderla hacer, voy a batallar mucho menos y no se les va a complicar. Entonces, ¿qué necesito primero? Ideas claras. Cita el documento. Bueno, ¿qué tipo de documento es el que tengo? Normalmente van a utilizar artículos de revistas y libros. Hay que practicar esas dos en los primeros 3 o 4 actividades que les dejen en los módulos. Y a como vayan dominando esas, váyanse cambiando a las que siguen para que puedan ir también incorporándolas en los escritos que hagan. Lógicamente, cita y referencia, ¿no? Aquí la idea es la práctica. No sé, ¿estamos de acuerdo? Y para finalizar, lo quise dejar para el final para ver si logramos el objetivo. El objetivo del curso decía que era proporcionar estrategias que permitan el análisis y la selección de información confiable para ser utilizada en la elaboración de documentos académicos. Así también dotarlos de recursos para que los estudiantes o para que ustedes puedan realizar citas y referencias bibliográficas de acuerdo con las normas A. Entonces aquí les quiero preguntar si se logró esto, si quedaron más o menos con ideas claras o ya más enredados. ¿Alguna opinión, un comentario? ¿Sí me escucharon o se me cerró ya? Sí lo Sí, escuchamos, lo profe. escuchamos. A Pues ver, yo ¿qué creo opinan? que todo muy bien explicado, sin embargo, las dudas yo creo que ya surgen en la práctica. Quienes no estamos tan empapados en el tema de la investigación, pues sí se nos hace complicado, por lo menos a mí, pero como dice usted, es cuestión de la práctica. Sí, definitivamente el practicar los va a llevar a que entre más rápido hagan los ejercicios, entre más rápido los incluyan estas citas y referencias en sus documentos, van a entender más fácil la forma de hacerla y la van a hacer de manera automática, pero la única es hacerlo. Si se esperan a querer en la tesis, al finalizar por allá en el 2027, parece mucho, pero bien rápido se van los días. Empezarlo a hacer allá, pues sí,
se van a pegar ahí, va a ser más difícil el proceso y hay momentos en que se pierde la información, nos enredamos, nos detenemos. Y es ir y venir entre la revisión con el asesor, entre lo que yo hago, en lo que cambio, se complican mucho las cosas. Entonces, no sé, un comentario final y terminamos la reunión ya para dejarlos descansar, ya nos fuimos de paso. A ver, yo pregunto a alguien. Rosmi. Rosmi. Está muy interesante este tema. Había muchas cosas que no sabía y pues hay más cosas que voy a aprender en la práctica. Y pues me hizo recordar cuando usted me acompañó en el proceso de titulación de la normal, que también tuve algunos detalles y me ayudó a corregirlos. Y pues poco a poco vamos a aprender. Claro, esa es la idea, que poco a poco se construye, ¿no? Entonces, no hay que dejarlo, no hay que dejarlo de lado. Pues por mí sería todo. Muchísimas gracias por el tiempo, por la espera. Estas reuniones a la distancia se vuelven medias tediosonas cuando todos estamos con las cámaras apagadas, cuando nada más habla una persona y los demás no sabemos qué están haciendo. No es la misma estar viendo caras o cabezas cuando estamos de manera presencial. Pero pues es algo que tenemos que imponernos, ¿no? Cada quien tiene sus estilos de participar a veces en las reuniones virtuales y grupales, presenciales. Entonces, agradecerles el tiempo, agradecerles que estén acá, felicitarlos por la decisión pues, de continuar su preparación, en este caso con un posgrado interesante y pues me imagino que porque consideran que puede servir en su carrera profesional, ¿no? Entonces, yo les deseo éxito y cualquier detalle. Pues yo estoy en la escuela normal, normalmente todos los días. Estoy a sus órdenes y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Gracias, profe. maestro. Hasta luego.